días, hermanos queridos, ¿cómo están? Nuevamente, bueno, les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 38. Imagino que ustedes ya lo leyeron, entonces vamos a ponerle un título. Y para eso se lo vamos a tomar prestado a aquel himno que siempre cantamos. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Ese va a ser el título de nuestro salmo. ¿Por qué? Bueno, estamos frente a un salmo sin duda penitencial. Noten que todo el tiempo David está haciendo penitencia o confesión por su pecado. Como habrán notado en la lectura del salmo, él está enfermo, se siente culpable delante de Dios, abandonado por sus amigos, perseguido por sus enemigos, y sin dudarlo afirma una y otra vez que la causa subyacente de todos estos males es su propio pecado. Noten conmigo, verso 3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Verso 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Verso 5. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Verso 18. Por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Noten que David en ningún momento está desviando su culpa en los demás, tampoco la niega ni la oculta. Lo que hace es confesarla abiertamente y buscar a Dios. Ahora, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es el propósito? Bueno, miremos el sobrescrito del Salmo. Allí dice la palabra de Dios, Salmo de David para recordar. Lo interesante es que la raíz del verbo hebreo que ahí se traduce recordar significa marcar. Marcar. Parece que Dios, a través de la experiencia de David, quiere dejar una marca indeleble en nuestras vidas, grabar a fuego este concepto en el corazón. Cuán amargas que son las consecuencias del pecado, pero cuán grande es la gracia de Dios. Cuán amargas son las consecuencias del pecado, pero qué grande, qué preciosa es la gracia de Dios. Miren, hermanos, será vital para la comprensión del Salmo asumir de entrada que el que sufre por su pecado no es un incrédulo resentido, sino un siervo redimido del Señor. David sufre las consecuencias de su pecado, es cierto, pero en todo el proceso él está buscando a Dios. En oración. Noten que el Salmo comienza en versículo 2 y también culmina en versículos 21 y 22 con un clamor a Dios por ayuda, por auxilio, para que le dé un alivio. ¿Sí? En el medio de esto, David describe las amargas consecuencias de su pecado, versículos 3 al 10. Y luego la impensada reacción de las personas que lo rodean, versículos 11 al 20. Y en medio de todo esto, verso 18, está su humilde y sincera confesión. Así que Dios, a través de la experiencia de David, quiere marcar a fuego nuestro corazón. Por un lado, cuán amargas son las consecuencias del pecado. Por el otro, cuán grande es la gracia de Dios. Bueno, en primer lugar, vamos a ver en verso 1 y 2 que David clama para que Dios alivie las consecuencias de su pecado. Notarán que en esencia lo que está pidiendo David al Señor es que le dé un respiro, un alivio, un descanso para su dolor. El pecado le ha traído consecuencias duras a la vida. Verso 1. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. ¿Lo ven? En esencia lo que está diciendo es Dios, deja de reprenderme en tu ira. Está cansado de sufrir las consecuencias de su maldad. Hermanos, las consecuencias del pecado en nuestras vidas suelen ser muy duras y muy difíciles de soportar. Por eso en Gálatas 6.1 se nos manda restaurar al caído que se ha arrepentido. Y el versículo siguiente, Gálatas 6.2, se nos ordena sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Por qué? Porque las cargas que produce el pecado en nuestra vida suelen ser demasiado pesadas para llevarlas en soledad.
Verso 2, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Por favor, noten los pronombres. David siente que es Dios quien le está atacando, como si Dios le estuviera tirando flechas o saetas desde el cielo. Por supuesto, esto es una figura de lenguaje que es bastante común en el Antiguo Testamento y que se usa para describir al Señor haciendo sufrir a alguien, literalmente. Un ejemplo, hablando del juicio futuro de Israel, del castigo futuro de Israel, Dios se expresó con estas palabras. Deuteronomio 32:23. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Mis saetas. ¿Ven? Las consecuencias del pecado no confesado en la vida del creyente son como flechas que Dios quiere clavar en el alma. Y esas flechas penetran la carne, causan heridas profundas en el alma, lastiman el mundo interior de los que han caído. Imaginen lo afectado que está el mundo interior de alguien que está resentido, por ejemplo. A esa persona lo consume el odio, la ira, la amargura. O piensen en la turbación del mundo interior de un creyente, no sé, superficial, que tiene una doble vida. Esa persona ha perdido la paz, ya no saborea los deleites, las bondades de Dios. Después David usa otra metáfora, no solo las saetas, sino habla de la mano de Dios, ¿sí?, descendiendo sobre él. La mano de Dios oprimiendo a alguien es una forma poética de decir que Dios lo está disciplinando con severidad. Por ejemplo, en el Salmo 32, verso 4, David ora estas palabras. Señor, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. La idea se hizo pesada tu mano sobre mí. David reconoce que es Dios quien le está oprimiendo la conciencia con el fin de llevarlo a confesar su pecado y hallar nuevamente su gracia. Porque recuerdan, nuestras faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Miren, por un lado vemos que las flechas de Dios hieren el cuerpo de David y por el otro que la mano de Dios oprime con fuerza el corazón, la conciencia de David. ¿Ven el cuadro? Dios está atacando a David. ¿Qué está haciendo Dios? Quiere derrumbar el muro de su orgullo, destruir la torre de la superficialidad que ha levantado, derribar la muralla de la apariencia de piedad que ha construido. Quiere reconquistar el corazón de su hijo perdido. De hecho, hermanos, la palabra que se traduce castigo, castigar, se usa también en Proverbios capítulo 3, verso 12. Escuchen esto. Dice así la palabra de Dios. Jehová al que ama castiga. Allí está nuestra palabra. Como el padre al hijo a quien quiere. Así que ante cuadros como estos no debemos imaginar a un Dios irreflexivo que explota en ira e intenta destruir a sus hijos cuando pecan. No. Lo está haciendo por amor, para alejarlos del pecado y atraerlos nuevamente a Él, la fuente de todo bien para el creyente. Es la paleta de un padre y no el fusil de un asesino. Dios humilla, sí, a sus hijos, pero para luego exaltar. Dios derriba su orgullo, pero para luego edificar algo nuevo. Dios hiere su alma para después restaurarla, para que nos volvamos de todo corazón a Él. Y David, desde su experiencia, y en primer lugar, clama a Dios para que le dé un alivio respecto de las consecuencias que le trajo su pecado. En segundo lugar, versículos 3 al 10, vamos a ver que David describe las amargas consecuencias que le trajo el pecado a su vida. Miren, a fin de dejar marcas en el alma del lector, porque ese es el propósito del Salmo, David pasa a describir todas las amargas consecuencias de su pecado. Por ejemplo, en verso 3, él ora estas palabras: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi
pecado. Wow. Está hablando con Dios, nuevamente. Y dice, Dios mío, me duele todo el cuerpo. No hay paz ni vigor en mi cuerpo. Eso es por causa de tu ira, que ha sido una reacción santa a mi pecado. Noten, con la expresión a causa de tu ira, David reconoce por un lado que sus dolencias son el resultado del castigo de Dios, claramente. Esa disciplina amorosa de la cual hablamos. Pero por el otro lado, y con la expresión a causa de mi pecado, David está reconociendo que su enfermedad es el producto de su propia maldad. Ahora, en este tema de la relación entre la enfermedad y el pecado, debemos ser cautelosos, humildes, temerosos y evitar los extremos. Por un lado, un extremo sería pensar que una enfermedad nunca puede estar relacionada con algún pecado en la vida del creyente. Pero eso sería un error, porque la Biblia en ocasiones sí relaciona el pecado con la enfermedad. Un par de ejemplos. Luego de sanar a un paralítico, ustedes recordarán, Jesús lo miró y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga algo peor. Tremendo. Ustedes recordarán también que algunos de los hermanos que se congregaban en la iglesia en Corinto enfermaron y aún otros murieron por participar de la cena del Señor en pecado. Ustedes recordarán eso. Por tanto, sería un error decir que nunca una enfermedad en la vida de un creyente está relacionada con un pecado que él oculta o que no quiere tratar. Pero por el otro lado, también sería un error asumir que cada vez que alguien enferma es por causa de algún pecado oculto. En Filipenses capítulo 2, verso 30, por ejemplo, Pablo asume que la enfermedad de Epafrodito no fue por causa de un pecado que él estaba ocultando, él fue causa de su esfuerzo por la obra del Señor. Se agotó tanto que llegó a enfermarse y a punto de morir. Pero nada tiene que ver esa enfermedad con su pecado. Ustedes recordarán que el mismo Señor también, que permite a Satanás enfermar todo el cuerpo de Job, es el que testifica que este era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. O quizás recordarán a ese ciego de nacimiento que observaron los discípulos y que disparó, digamos, la pregunta famosa, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y ustedes recordarán la respuesta del Señor. No pecó ni este ni sus padres, sino que la gloria de Dios se va a manifestar a través de esta enfermedad. Sería un error entonces asumir que cada vez que alguien enferma es por causa de su pecado. También sería un error asumir que nadie nunca se va a enfermar por causa de su pecado. ¿Cuál sería un equilibrio sano? Bueno, Santiago creo que pone ese equilibrio en capítulo 5 de su carta, verso 13. Dice así, ¿está alguno de vosotros enfermo? Bueno, que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite, paréntesis, medicina disponible, ¿sí? En aquel momento, o una de las medicinas disponibles en aquel momento, en el nombre del Señor, es decir, sujetos a su voluntad. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, ¿ven la relación? Enfermedad-pecado, le serán perdonados. En otras palabras, lo que Santiago está diciendo es que el enfermo tome la medicación que le receten y que ore con sus líderes. Y si Dios quiere, lo va a levantar de su lecho. Eso por un lado. Por el otro, si la enfermedad, ¿sí?, que padece es producto de algún pecado oculto en su vida, que eso lo sabe solamente Dios y el enfermo, bueno, entonces responsabilidad, ¿sí?, del convaleciente en este caso, confesarlo. Y sin lugar a dudas, le será perdonado. Será perdonado. Verso 4. Más consecuencias de su pecado. No solo la enfermedad, sino también una culpa agobiante sobre su mundo interior. Dice, porque mis iniquidades, que mejor traducida esa palabra sería mis culpas, han sobrepasado mi cabeza. Como pesada carga, pesan mucho para mí.
Bueno, el salmista siente que la culpa le está tapando la cabeza y el agua de la mala conciencia ya lo está ahogando, lo está asfixiando. Así se siente un creyente cuando peca. También el salmista, noten, está reconociendo que su culpa se ha vuelto tan pesada sobre su conciencia que ya no la puedes soportar, sobrellevar. Y hermanos, quiero aclarar algo, contrario a la corriente que nos rodea hoy, corriente filosófica, conceptual, psicológica, la culpa es la reacción emocional al pecado no confesado y por ende no perdonado en la vida de un creyente. Por eso la culpa no es mala en sí misma, porque puede transformarse en una herramienta divina mediante la cual el Señor nos advierte que hay cosas pecaminosas, destructivas en nuestras vidas que debemos confesar y restaurar. Claro, lo que pasa es que nosotros queremos tapar, camuflar, ocultar nuestra verdadera condición espiritual, pero Dios en su bondad, en su misericordia, en ese amor que disciplina, lo que hace justamente lo contrario, destapar, exponer, sacar a la luz nuestra maldad. Pero recuerden, como lo hace un padre con su hijo, no para destruirnos, sino para evitar que el pecado nos destruya realmente a nosotros. Para quitar del medio aquel muro de pecaminosidad que separa su gloria de nuestro gozo, que separa sus deleites de nuestros deseos. Verso 5. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Bueno, este texto ha hecho que muchos estudiosos se pregunten ¿qué tipo de enfermedad realmente estaba padeciendo David? Bueno, algunos creen que se trata de una especie de lepra, por sus llagas, ¿no? Por las llagas referidas. Otros que se trata de una enfermedad psicosomática. Bueno, es una posibilidad también, sin duda. La clínica de la ansiedad, por ejemplo, afirma lo siguiente. Del mismo modo que las enfermedades físicas influyen en nuestro estado de ánimo, provocando temor, miedo o ansiedad, así los problemas psicológicos provocan síntomas físicos. O sea, una parte afecta a la otra, ¿se entiende? Así que sí, es probable que David esté hablando también de una enfermedad psicosomática, pero es notable, más allá de cuál sea el caso, el término que él usa para describir su pecado en este versículo. Locura, dice allí, locura, como si él dijera, yo no puedo creer lo que hice. ¿En qué estaba pensando? ¡Qué locura! ¿Cómo no pude ver los frutos amargos que cosecharía? Sabía que el pecado podía arruinar mi matrimonio, mi testimonio, mi ministerio, mi autoridad espiritual frente a mis hijos. Sabía que Dios es temible y que me castigaría con su ira y amor. Y encima lo estoy ocultando. Es una locura, dice David. Me volví loco. Tremendo cuadro, ¿no? Verso 6, más consecuencias del pecado sobre su vida, depresión. Miren lo que dice el versículo, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, subraya eso, todo el día. No es un estado de ánimo pasajero, circunstancial. Él está deprimido emocionalmente, espiritualmente. El peso del pecado lo ha doblegado, lo ha humillado, lo ha llevado a estar enlutado. El cuadro es el de una persona que ya no siente alegría, ¿entienden? No disfruta de nada, ya no disfruta la compañía de nadie tampoco. El pecado tiene el poder de robarle al creyente el gozo de la salvación y el deleite de la comunión con su Salvador. Es como una aspiradora que succiona, ¿sí? El deleite, la paz, la alegría, la vida en el alma del creyente. Noten verso 7, la referencia nuevamente es a una enfermedad física, quizás que produce síntomas como la fiebre. Allí dice el versículo, mis lomos están llenos de ardor. La Biblia de las Américas traduce esa palabra como fiebre. Y nada hay sano en mi carne. Esta es una clara referencia a una enfermedad física.
La carne aquí es sinónimo de su cuerpo físico. Qué interesante, porque los médicos denominan fiebre psicogénica a la que brota como producto de una enfermedad psicosomática. Tremendo. Y aquí en David esto puede darse con total realidad, porque David padece una fiebre psicogénica cuyo origen es el pecado que intenta ocultar y que no llega a confesar. Hermanos, la angustia proveniente de la culpa produce un altísimo nivel de estrés, y el estrés que se prolonga en el tiempo termina enfermando el cuerpo. Bueno, acá esta fiebre sin duda puede ser una consecuencia de esto. En verso 8, noten la debilidad física. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Claramente su debilidad no se debía a una carencia de hierro en la sangre, sino a la falta de restauración en su corazón. Esto es lo que exige entender el contexto de este salmo. Ahora, lo irónico de esto es que David era famoso, entre otras cosas, porque por su valentía se llevaba puesto al enemigo en batalla. Saúl mató a sus 1000, gritaban las mujeres, y David a sus 10.000. Pero fíjate, el pecado tiene el poder de debilitar el cuerpo y el alma aún de la persona más valiente, más vigorosa. ¡Wow! David parece un pollito mojado. Noten que su alma ahora, su mundo interior está conmocionada, no tiene paz. Dice, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Noten, alguien escribió algo muy lindo. Dijo, así como la aguja de la brújula solo se queda quieta cuando encuentra su norte, el corazón del creyente no halla descanso hasta que se vuelve hacia su Señor. Y así estaba David, sin descanso, en su mundo interior, debilitado en su mundo exterior. Verso 9. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. ¿Saben? La palabra se traduce deseos, habla de un sueño o anhelo frustrado. Qué interesante esto. Y la palabra que se traduce suspiro significa angustia, dolor. La Cueva hace su propia traducción de este verso con estas palabras. Dios, tú conoces las bendiciones que he perdido y que tanto añoro, y el peso que me abate por dentro. Wow. El creyente sí puede caer en pecado, puede jugar con su pecado, tapar su pecado y a la vez aparentar piedad en la iglesia, continuar en sus ministerios y cosas como esas, pero en el fondo de su corazón, él anhela volver a su primer amor, suspira por los tiempos en los cuales caminaba con Dios y meditaba en su palabra con gozo. Hermanos, nuestra carne se aferra a los deleites temporales del pecado, pero nuestra alma anhela los deleites de Dios. Sabe que no puede vivir sin Dios. Cito en este contexto la frase famosa de Agustín de Hipona: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que encuentre el descanso en tu presencia. ¡Wow! Y así está David, y así está cualquiera de nosotros. Cuando peca, oculta su pecado, sufre las consecuencias y no se vuelve a Dios. Miren, ahora sufre una especie de confusión mental. Verso 10, mi corazón está congojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Wow. La palabra que se traduce a congojado significa moverse con fuerza. David es como que siente palpitaciones, ¿entienden? En su corazón. Está acelerado su mundo interior, es un terremoto, un mar en tempestad. En términos contemporáneos, él está muy ansioso. Y noten, la expresión poética que se traduce ahí, la luz de mis ojos me falta, ¿sí? Eso, una forma de decir, he perdido la capacidad de ver las cosas con claridad. ¡Wow! ¿Cómo está conectada una cosa con la otra? La ansiedad nubla nuestra claridad para pensar.
¿Saben? La guía de práctica clínica para el manejo de pacientes con trastornos de ansiedad de Madrid afirma que unos de los problemas psicológicos causados por la ansiedad son la dificultad de concentración, el déficit de atención, la pérdida de la memoria, la inhibición o el bloqueo psicomotor. ¡Wow! Sin saberlo, parece que están describiendo al salmista o a cualquiera de nosotros cuando tapa su pecado y está sufriendo por eso. Saben, es común oír en personas que están así frases como estas: la verdad, no tengo luz, no vine a hablar con vos porque no sé qué hacer, no sé por dónde empezar, no veo la salida, no puedo pensar con claridad, no tengo ideas, ya no sé qué consejo poner en mi alma. Wow, tremendo. Así que en los versos 1 y 2, David clama por un alivio, que Dios le dé un respiro, ¿no?, ante tanto peso que el pecado ha traído a su vida. En los versículos 3 al 10, David está describiendo esas consecuencias amargas que trajo el pecado sobre su vida. Ahora en los versículos 11 al 20 comienza a describir la gran desilusión que se llevó con las personas que le rodeaban. A fin de marcar, ¿sí?, la vida del lector, recuerden que ese es el propósito del Salmo, David pasa a describir ahora la reacción adversa, asombrosa, inesperada para él, de parte de las personas que lo rodeaban. Fíjense verso 11, fue abandonado por sus amigos. Dice: mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. ¡Wow! Sus amigos, su círculo íntimo, digamos, sus compañeros, quizás el próximo nivel de cercanía. Todos se alejaron de él, lo dejaron solo, como si fuera un leproso. Por eso algunos piensan que las llagas supurantes referidas en el versículo 5 indiquen justamente que él sufría de una especie de enfermedad súper contagiosa. Cuando uno padece por causa de su pecado o de la providencia de Dios, necesita el apoyo de los demás. Miren, hoy estamos viviendo un tiempo de aislamiento social obligatorio, ¿no?, por causa del COVID-19. Pero tenemos Netflix en casa, tenemos computadora, tenemos celular, comida, estamos relativamente bien, o por lo menos la mayoría de nosotros. Y aún así nuestro corazón sufre la lejanía de nuestros hermanos, amigos. ¡Wow! Es un desgarro para el alma estar aislado. Imaginen entonces el sentido de soledad profundo que sentía o que tenía David. Él está enfermo, depresivo, confundido mentalmente, necesitado de un consejo, de un abrazo, de una persona que se ponga al lado a orar con él. Pero claro, su enfermedad contagiosa lo confinó el aislamiento. Tremendo. Este es un salmo para recordar. Entonces recordemos esto, hermanos, a la luz de este pasaje. La persona que sufre precisa la compañía de sus hermanos. Quizás cuando el COVID-19 y sus impactos hayan pasado, habremos aprendido a apreciar mucho más el ministerio de unos a los otros que nos manda la Escritura a hacer. Verso 12, él no solo fue, digamos, separado de sus amigos, sino que también estaba siendo calumniado por sus enemigos, quizás enemigos que brotaron a partir de esta situación. Verso 12, dice: los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Wow, parece que los enemigos del rey David, al verlo tan débil y vulnerable, se reunieron para ver cómo desacreditarlo, usando de calumnias y mentiras en su contra para justamente destronarlo. Qué triste. Uno piensa, bueno, ya, basta. Creo que ahora viene la parte seguramente en la que David explota y manda a matar a todo el mundo. Reniega contra Dios. No. Fíjense verso 13. Mas yo
como si fuera sordo, no oigo. Y soy como mudo, que no abre la boca. Verso 14, soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. ¡Wow! En otras palabras, David se está haciendo el sordo, se llama también al silencio. Bueno, hermanos, un momentito. David es el rey. ¿Por qué no usa su autoridad para reprender a sus amigos, temerosos, digamos, que no se le acercan, y mandar a matar a todos sus enemigos y chao? Bueno, él responde esa pregunta. Verso 15. Hermoso. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. ¡Wow! David permanece callado, porque su esperanza de restauración no está en la reacción de la gente, sino en la respuesta omnipotente de su Señor. Hermano, mira, si estás sufriendo las consecuencias de tus pecados, mi consejo a la luz de este salmo, no te resientas con Dios ni con la gente. Mira, no te aires contra Dios porque Él va a usar todo esto para su gloria y tu gozo. Tampoco te resientas con la gente porque ellos son instrumentos en manos del Redentor para ayudarte a deleitarte solamente en Él. Así que, hermano, confesá tu pecado, ya vamos a llegar a eso. Pero si te toca sufrir las consecuencias, sufrí para su gloria, sufrí para tu gozo futuro y sufrí para poder amar, servir y comprender mejor a otros que van a pasar por lo que vos estás pasando hoy. Verso 16. Dije, no se alegren de mí. Una referencia a sus enemigos. No se alegren de mí. Cuando mi pie resbale, que no se engrandezcan sobre mí. Verso 17. Pero yo estoy a punto de caer ya, y mi dolor está delante de mí continuamente. Wow, David no quiere que sus enemigos se pongan por encima de él. ¿Entienden? No quiere que por causa de su pecado el pueblo de Dios caiga en manos de personas como ellos. Comiencen a ser liderados por personas como estas. Ustedes saben que los libros de Samuel, Reyes y Crónicas nos enseñan claramente este principio. Un rey impío es una aflicción para todo el pueblo. Pero un rey piadoso que se vuelve a Dios en confesión humilde y corazón sincero, bendice a todo el pueblo. ¿No es así? Bueno, David, el rey, se siente responsable por el pueblo de Dios también. Sabe que como líder su pecado afecta no solo a su vida, como lo acabo de describir, sino a todo el pueblo de Dios. A la luz de este concepto es que Spurgeon escribió lo siguiente: no es lo mismo que se detenga mi reloj pulsera que el cronómetro nacional. La falla es la misma, pero las consecuencias son muy diferentes. Tremendo, porque el pecado del líder tiene el mismo nivel de culpabilidad delante de Dios que el de los liderados, claramente. Pero sus consecuencias son mayores porque afecta a mayor cantidad de personas. Piensen en un pastor que cae en pecado, afecta a toda la iglesia. Piensen en un padre de familia que cae en pecado, afecta a toda la familia. Ahora, hermanos, por favor, paremos un segundo y notemos la progresión del asunto. El pecado no confesado del verso 3, o al que se refiere en verso 3, produjo culpa en el corazón de David. El peso de la culpa irresuelta, en verso 4, ¿ven?, llegó a enfermar su cuerpo, en verso 5 y verso 7, a deprimir su ánimo, en el verso 6, y a enfermar su mundo interior, en el verso 8. También desató una guerra espiritual ahí de deseos encontrados en el verso 9, una confusión mental en el verso 10 y una gran desilusión con las personas en el verso 11 en adelante. Y finalmente, a todos estos dolores se le suma el peso de la responsabilidad que todo líder lleva en sus espaldas para la gloria de Dios, de saber que su pecado afecta
a toda la grey. Este es un salmo para recordar, a la luz de la experiencia de David. Por favor, antes de optar por los deleites temporales del pecado, veamos los dolores atemporales de David. Avancemos un poquito, en verso 18. Dijimos que David, en verso 1 y 2, clama por alivio. Las consecuencias del pecado son muy pesadas de sobrellevar. Verso 3 al 10 describe esas consecuencias del pecado para grabar a fuego nuestro corazón cuán amargo que es. Y ahora, en el versículo 18, él confiesa con sinceridad y dolor su pecado. A fin de dejar marcas, insisto, en el alma del lector, él pasa a describir el alivio que la gracia provee cuando uno confiesa y se arrepiente de su maldad. Verso 18, hermoso. Dice, por tanto, sobre la base de todo lo que acabo de describir, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Qué hermoso, hermano. Por favor, escuchen esto. El primer peldaño en la escalera de la restauración es la confesión. Cuando uno está en esta situación, piensa que lo echó todo a perder y se pregunta, bueno, Dios podrá hacer algo por mí, podré ser restaurado de verdad. Bueno, a la luz de este salmo te digo, confesá tus pecados ocultos al Señor y luego a cualquiera de sus siervos para que te ayuden en el proceso de restauración. Cuán amargas, son las consecuencias del pecado. Cuán hermosa y abundante es la gracia de Dios. Miren, la palabra traducida confesaré significa, en este contexto, confesar el mal, pero abiertamente o públicamente. Tremendo. Bueno, es lo que está haciendo David. Esto pasó hace miles de años y nosotros hoy, en siglo XXI, nos estamos enterando de estas cosas. Podemos oír su confesión. Qué humillante puede pensar alguien. No. Miren, antes de ser quebrantados, la meta más grande en cuanto a santificación que tenemos es que nadie se entere de lo que hicimos o de lo que dijimos o lo que pensamos o quién soy en realidad. Pero después de ser quebrantados por el Señor, disciplinados por el Señor, lo único que nos importa es volver a deleitarnos en una comunión sincera con Él. Créanme, yo pasé por ahí, ya no nos importan las apariencias. Lo único que nos importa es estar en paz con Dios. Cito otra frase de Agustín. Cuando un hombre cubre sus faltas, Dios las descubre. Pero cuando el hombre las descubre, Dios las cubre con su sangre. Qué hermoso, hermano. Miren, la confesión y la contrición por el pecado posibilitan que uno pueda permanecer humilde y en silencio. Miren, tanto bajo los reproches o el abandono de las personas, como de las reprensiones amorosas de la providencia de Dios. ¡Wow! El Dios de la Biblia, nuestro Dios, es tan misericordioso. Ni bien el pecador se humilla y confiesa, de inmediato lo levanta y lo consuela. El profeta Miqueas, asombrado por este aspecto del carácter de Dios, escribió en el capítulo 7 de su libro, versos 18 y 19, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Dios volverá a tener misericordia de nosotros, dice el profeta, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todas nuestras rebeliones. ¡Wow! En el Salmo 103, verso 2, el salmista dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Nuestro Dios, hermanos, olvida, sepulta, echa en el mar, aleja de su vista la culpa de los culpables que se humillan y confiesan su pecado.
y se vuelven a Él de todo corazón. Y ya no les interesan las apariencias. Y han dejado de lado el Dios de las opiniones de los demás, de los aplausos de los demás, para ser personas sinceras delante de su Dios. Miren, interesante lo que sigue también, verso 19-20, porque David confiesa su pecado por dos razones. La primera es su propia restauración de todas las cosas que ha sufrido y que ha descrito muy bien en los versículos 1 al 11, pero también confiesa su pecado por la restauración del pueblo de Dios, al cual ha afectado. Noten verso 19, porque mis enemigos están vivos y fuertes, Dios. Es decir, conectemos, confesaré mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. ¿Entienden la conexión? David sabe que su pecado afecta al pueblo y de continuar en esta situación, hasta el pueblo puede quedar en manos de estos enemigos impíos y calumniadores. Dice, no, basta ya, confieso mi pecado. Ellos están vivos, están fuertes. No, por favor, restaura mi alma para así también restaurar a tu pueblo, Dios. Guardar a tu pueblo de peligro. Verso 20, los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. Wow. Paremos un momento. Las expresiones que se traducen, por ejemplo, en verso 19, me aborrecen sin causa. Y en el verso 20, por seguir yo lo bueno. O me pagan mal por bien. Esas expresiones parecen indicar que David no está tan quebrantado. Como que se sigue justificando. Como que echa culpas en otros, pero no, por favor, entendamos bien. David no justifica su pecado delante de Dios. De hecho, describió las consecuencias que está padeciendo y lo confesó abiertamente delante de su corte y delante de nosotros hoy a través de este salmo. No se justifica delante de Dios, pero tampoco justifica el pecado de sus enemigos que están cometiendo contra él. Lo que David está diciendo es: yo pequé contra Dios, afecté al pueblo de Dios, pero yo no pequé contra ellos. Ofendí la santidad de Dios, pero yo a ellos no les hice nada. ¿Qué les hice? Nada. Eso es lo que está expresando David. Bueno, ya vamos terminando. En versículos 1 y 2 vimos que David clama a Dios por un suspiro, un alivio de tanta carga que está llevando como consecuencia de sus pecados. Versículos 3 al 10, David describe las consecuencias amargas de ese pecado para que nosotros lo recordemos. Después, en los versículos 11 en adelante, David describe también la desilusión que sufrió de parte de las personas que le rodeaban. Tremendo, versículos 11 al 20. En el medio de eso, confiesa sincera y humildemente su pecado, verso 18, y llegamos al final, verso 21 y 22. Y otra vez, el Salmo concluye como se abrió, con un clamor. En este caso, David clama para que Dios lo ayude con las cargas de su pecado, lo libere de esta situación desesperante en la cual sus propias iniquidades lo han puesto. Noten, dice allí: no me desampares, Jehová, Dios mío. No te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. En otras palabras, no me entregues a mis enemigos, no permitas que las consecuencias de mi pecado en mi mundo interior sigan creciendo. Por favor. Eso es lo que pide. Y noten, hermanos, David claramente tiene un alto concepto de la santidad de Dios. Por eso él atribuye su enfermedad y aún la enemistad de las personas a su propio pecado, a la disciplina de Dios. Pero David también tiene un altísimo concepto de la misericordia de Dios. Sabe que si hay alguien que puede y quiere rescatarlo de esta angustiosa situación en la cual su propio pecado lo ha puesto, es Jehová, dice allí. El nombre del Dios que hace un pacto de amor eterno con su pueblo. ¡Qué lindo! David está diciendo: Dios me sigue amando. Soy parte de su pueblo, Él hizo un pacto conmigo, con los redimidos, de amor eterno. Nada ha cambiado.
Dios me sigue amando, dice David. ¡Wow! ¿Escuchaste, hermano? Es este Dios del pacto, también es su Dios personal. Le llama mi Dios. ¿Ven? Nada ha cambiado. Él sigue siendo mi Dios, debería avergonzarse de mí, pero sigue siendo mi Dios. Y también es el Señor. Es decir, el que tiene todo el poder de la soberanía y del amor para hacerlo. David descansa en su conocimiento de Dios y en las promesas del Evangelio. Dios me sigue amando, dice David, me sigue preservando. Su gracia me seguirá acompañando y me restaurará. Qué hermoso, David, hermanos, busca intensamente la comunión con el mismo Dios que lo está castigando. La mano que lo disciplina, él sabe que es la mano que lo puede sacar del hoyo profundo y del pozo de la desesperación en el cual su pecado le apuesta. ¿Recuerdan el título del sermón? Mis faltas son muchas, y yo agregaría, y sus consecuencias, pero su gracia es mayor. Como dice el himno, gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Salmo para recordar. Meditemos. 2 lecciones así, prácticas. En primer lugar, cuidado con jugar a ser el intérprete de Dios. Ya hemos visto a la luz de las Escrituras que algunos se enferman por causa de algún pecado, pero otros no. Entonces, te pregunto y me pregunto, ¿quiénes somos para interpretar a Dios? En estos días me preocupa un poco oír a muchos creyentes, hasta con un ceño fruncido y esbozando hasta odio, ¿sí?, en sus escritos o en sus rostros al hablar, argumentando que el COVID-19 es un juicio de Dios contra personas individuales que cometen pecados individuales. Bueno, hermano, pará. Esta semana murió el hijo de un matrimonio cristiano que nosotros con mi esposa conocemos. Es más, sabemos de varios pastores españoles mayores ya de edad que no solo contrajeron el coronavirus, sino que están peleando por sus vidas en una terapia intensiva. Yo no sé si al momento de grabar este mensaje ya el Señor decidió llevarlos a casa o no. Paremos un poquito. Mi consejo es, no asumas que esto es por aquello, por lo otro, en contra de esto, en contra de lo otro. Tampoco lo niegues porque, sin duda, Dios disciplina, odia el pecado y envía sus juicios en sus momentos soberanos para producir resultados soberanos también. Entonces no asumas, no niegues, mejor teme a Dios. Temamos a Dios y comencemos a clamar para que en medio de esta situación muchas personas se vuelvan de sus múltiples pecados, no solo los que vos estás pensando que son la causa de este virus, se vuelvan de sus múltiples pecados a Dios. Clamemos para que los creyentes seamos más compasivos, más piadosos, para que las iglesias teman y se vuelvan a la palabra, a la oración, al cuidado de sus familias, a enfatizar otra vez de sus púlpitos la vida de piedad, la santidad, el Evangelio, Cristo y su cruz. Cuidado con ser los intérpretes de Dios. En segundo lugar, no pensemos a la luz de este salmo solamente en pecados tremendos, extremos. Bueno, esto le pasó a David porque cometió tal pecado grotesco delante de Dios. Ojo, no es así. A veces nosotros pensamos, bueno, no pasa nada. No es tan grave dejar de buscar a Dios, de postergar la vida de oración, la meditación en las Escrituras.
de dejar para mañana el cultivo del alma, la lectura de buenos libros, el congregarme, el conducir a la familia en el temor de Dios, servir a los demás, confesar mis pecados. No es tan grave. Ojo, no es así. Lo que empieza como un leve descuido del alma puede terminar en una grotesca caída y en una gran cosecha de males. Dios a través de este salmo quiere que recordemos cuán amargas son las consecuencias del pecado y cuán grande es la gracia de Dios. ¿Recuerdan? Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Y solo para terminar, quiero hacer una comparación entre David y Cristo. Porque Jesús, al igual que David, sufrió tanto por la mano y las reacciones de los hombres, como por la mano y las decisiones de Dios. Las manos de los hombres se levantaron para azotar, golpear, abofetear, clavar manos y pies del Dios humanado en un madero. Pero fue la mano de Dios la que lo ofreció como un sacrificio sustitutivo para que muriera en lugar de los pecadores. Pero ahora quiero hacer un contraste entre David y el Señor, porque justamente a diferencia del salmista, Cristo no sufrió por un pecado oculto que no quiso confesar, sino por tus pecados y por los míos y por los de David. El Cordero de Dios, Cristo Jesús, vivió 33 años demostrando tener una justicia perfecta. Él agradó 100% del tiempo al Padre. Sin embargo, murió soportando el castigo de tus pecados. En la cruz Él fue tratado con ira, con juicio, con maldición, como si Él fuera el culpable de los pecados de su pueblo. Pero la Biblia dice que al tercer día Dios le resucitó de entre los muertos, vindicando su justicia. Y hoy el Señor, sentado a la diestra de Dios, con todo el peso de su omnipotencia, de su obra consumada, está llamando a todos los hombres en todo lugar que se vuelvan de sus pecados, que confíen en Él. A ellos, solamente a ellos, Él les concede su propia justicia. Y Dios ahora sí puede abrazarnos y adoptarnos en su familia, porque nuestros pecados fueron castigados en el cuerpo de su Hijo. Nuestra deuda fue saldada, pero por la muerte de su Hijo. Por eso Jesús prometió, el que viene a mí, entiéndase, en arrepentimiento y fe, yo no le echo fuera. Dios les bendiga. Los extraño un montón.